Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles, mitad de semana, 4 de marzo del 2026, de que voy a estar dialogando, analizando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas, por supuesto, los detalles de lo más reciente de la guerra contra Irán. Además, la gobernadora viajera, ¿se justifican tantos viajes? Segundo día de la cumbre estadista y no aparece ningún proyecto de ley sobre estadidad en el Congreso. La noticia, que no es noticia, la familia de la secretaria de la Vivienda entrega al Departamento de Justicia lo que éste le pide, pero lo que sí es noticia es que la Cámara comenzará a citar a los dueños de los centros de inspección de vehículos de motor. Y se supone que entre los citadas está doña Ciari Pérez Peña. Ramón Luis Rivera dice aquí en Radio Isla que la gobernadora tiene un problema de comunicaciones y que ella es viable, cito sus palabras, porque todo el mundo es viable. Sacan a Saca de Luma y entra una ingeniera puertorriqueña de nombre Yanis Quiñones. Unión deja en suspenso el paro en Acueducto. Y si es miércoles, tendremos el panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero, que discutiremos con ella. Pues por supuesto la perspectiva de ellas sobre la guerra en Irán y el Mediano Oriente. La segunda cumbre estadista, esfuerzo serio o turisteo con fondos públicos. Y también analizaremos con ellas el resultado de las primarias de ayer en el estado de Texas. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Mobile Powered by Evertech. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4 de la tarde, me escuchas en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, pero también, y eso en cualquier rincón de Puerto Rico en la cadena, pero también gracias a la magia del internet, me escuchas o me puedes ver en vídeo también a través de la página web de esta emisora, radioisla.tv, en la aplicación móvil de Radio Isla. Si no has bajado la aplicación móvil a tu celular, te invito a que lo haga en vivo a través del canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de Radio Isla y la misma transmisión también en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Así que ya sabes, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, me puedes escuchar, me puedes ver en vivo. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Creo que por los próximos días y semanas este será tema obligado, un poco de, como diríamos, el update de esta guerra desatada, declarada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo que le voy a dar son algunos datos de lo que ha ocurrido hoy, porque en el panel 3 y contando, a la segunda hora del programa de hoy, estaremos pues analizando con las tres panelistas y sus respectivas perspectivas la situación allá en el Mediano Oriente. Pero en una muestra del riesgo que tiene este conflicto de ampliarse y escalarse, la OTAN informó que lograron destruir unos misiles lanzados por Irán dirigidos hacia Turquía. ¿Por qué esto es, primero, importante conocer? Los misiles no llegaron, porque contrario a los otros países árabes que han recibido algunos bombardeos, además de Israel, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía es un miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización a la que pertenece Estados Unidos, Canadá, los países europeos, que es parte, por ejemplo, de la controversia con Ucrania, porque Ucrania quiere hacerse parte de la OTAN y Rusia no quiere que se hagan parte de la OTAN. Y el charter, la constitución de la OTAN dice que un ataque a uno de los países es un ataque contra todos los países.
Así que un ataque de Irán contra Turquía podría invocarse ese artículo de la OTAN y obligar a los demás países a entrar, que hasta ahora, la realidad es que los demás países han sido muy parcos. Quizás el más vocal ha sido España, quizás no, el más vocal ha sido España, donde su presidente, Arizo ya mismito, Pedro Sánchez, ha sido enérgico en negarle apoyo a Estados Unidos y en declararse en contra de la guerra. Otros como Francia e Inglaterra no han respaldado las iniciativas de Donald Trump y Netanyahu, pero pues se han visto obligados a mover algunos operativos, portaaviones y equipo militar al área del Mediterráneo y acercarla más que nada para proteger a sus ciudadanos en esa área. Por otro lado, se informa, no ha sido confirmado, por lo menos hasta la hora en que entré aquí al programa, que el hijo del ayatolá que fue asesinado y que fue el líder de Irán por los pasados 30 años, Mohammad Khamenei, aparentemente es el principal candidato a convertirse en el líder supremo de Irán. Eso desde la perspectiva de Estados Unidos, Israel y los que de verdad quisiéramos ver un régimen democrático en Irán, y eso no quiere decir que usted respalde la actividad militar desatada, pero se le describe a él como una persona extremadamente de línea dura, que continuaría la línea de su padre. Repito, esos son los rumores que levanta la prensa internacional de que el hijo del ayatolá Khamenei, que fue muerto el pasado sábado, parece ser que en este momento es el que los clérigos se inclinan a escogerlo como el líder supremo de Irán. Por otro lado, como les había dicho, los países europeos han sido muy parcos, no se ha unido más nadie, y lo dije ayer y lo repetiré. En las diferentes guerras que Estados Unidos ha tenido en esa región, particularmente la primera para precisamente expulsar a Irak de Kuwait, luego la guerra en Irak, luego la guerra en Afganistán, en todas esas, Estados Unidos no ha ido solo, eventualmente se le unieron otros países y otros países europeos. Esto comenzó el sábado, estamos a miércoles y ningún país europeo y ningún otro país ha dicho yo voy a unirme a los esfuerzos de Estados Unidos e Israel. Como dije hace un segundo, el presidente de España ha sido quizás la voz más enérgica, diciendo claramente en un mensaje que dio al Congreso esta mañana, Pedro Sánchez, dijo claramente que la posición de España se resumía en 4 palabras: no a la guerra. Eso provocó ayer unas expresiones del presidente Donald Trump amenazando con cortar o de alguna forma afectar la relación comercial, económica de Estados Unidos con España. Eso provocó a su vez a la comunidad europea que saliera a defender a España. Como les dije a ustedes ayer, España es parte de la comunidad europea, eso es un solo mercado. No sé cómo Donald Trump puede llevar su esfuerzo de castigar a España cuando pues son parte de todo un mercado, pero el efecto fue, como les dije, que los demás países europeos salieron en solidaridad con España frente a la amenaza de Donald Trump. Y hoy, en lo que parece una de esas movidas absurdas, en una presentación ante la prensa de la portavoz de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ella le dijo a los periodistas que a pesar de lo que había dicho Pedro Sánchez, que en las últimas horas España había mostrado, se había mostrado de acuerdo en cooperar militarmente con los Estados Unidos. Eso acaba de ser desmentido de forma tajante por el gobierno español. Otro dato que quisiera compartir con ustedes es que ayer se había dicho, ayer o anteayer, Estados Unidos le dio la instrucción, recomendación a todos sus ciudadanos en 14 países de esa región de que abandonaran los países. Sin embargo, no están preparados o no estaban preparados con un plan de evacuación, por lo cual pues
inclusive sabemos historias de puertorriqueños que están en esa región que no han podido salir, así que eso le crea otra situación incómoda a los Estados Unidos. Finalmente, el precio del petróleo sigue en alzada. Déjame ver si tengo los últimos números, pero durante la mañana de hoy subió. El stock market comenzó con una caída, está terminando más o menos estable, pero no hay duda, la incertidumbre económica y el efecto que va a tener sobre el petróleo y sus derivados, particularmente la gasolina. Nosotros aquí en Puerto Rico, el consumo de petróleo, gas natural, eso está por verse y pues sus consecuencias las veremos más adelante. Como dije, este tema de la guerra contra Irán lo voy a analizar con más detalle con el panel 3 y contando. Y otro tema que también voy a analizar con ella, pero que yo quiero dar mi perspectiva, es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Si la puedes poner ahí en pantalla, El Nuevo Día de hoy, que evidentemente estaba detrás de este tema desde hace tiempo, porque no es una historia que surge de un día para otro. El titular: la fortaleza justifica los viajes de la gobernadora. Cuando hay que utilizar la palabra justifica, esa es una palabra con una gran carga negativa. Así que quien hizo el titular del periódico El Nuevo Día, evidentemente no quería ayudar en lo más mínimo a la gobernadora. Lo que está diciendo es, todo el mundo cree que esto está mal, pero ellos están justificándose. Dice el subtítulo: Jennifer González salió del país en 12 ocasiones durante su primer año con un gasto ascendente a más de $50,000. Hablé de este tema esta mañana, tempranito, aquí en Pegados en la Mañana, con Mili Méndez. Primero, ella me hizo la pregunta, así que un poco la repito. Yo creo que yo debo haber sido de los gobernadores que menos viajó. Pues por las circunstancias en las que estaba con un gobierno dividido. Aparte que me parecía que solamente uno debe ausentarse del país cuando es estrictamente necesario. Por ejemplo, la única vez que yo estuve en Europa, una sola vez fui a Europa, y fue para el sepelio de Juan Pablo II, que fui invitado formalmente a las honras fúnebres, pero más allá de eso nunca viajé a Europa. Y yo le decía a Mili que en la percepción del país, el país le valida al gobernador que viaje a Nueva York, a Washington y a Santo Domingo. Cualquier viaje que no sea a una de esas tres ciudades, aunque sea necesario y legítimo, el país lo percibe como algo innecesario. Y la gobernadora en ese asunto no se ha cuidado y desde el primer mes, en enero del 2025, arrancó montada en un avión. El periódico nos pone una gráfica. Ellos tienen los viajes oficiales. Si te puedes poner ahora la próxima gráfica. Y vamos a ver primero cuántos meses estuvo afuera, qué meses viajó y qué meses no viajó. En enero viajó. En febrero viajó. En marzo viajó. No tiene ningún viaje en abril, aunque no, yo creo que en abril viajó de vacaciones. En mayo viajó. En julio no tiene viaje. En junio, perdón. En julio viajó. En septiembre viajó. En octubre, en noviembre y en diciembre. Y ahora también en enero. O sea que de los 13 meses de la historia del Nuevo Día, la gobernadora viajó en todos los meses, menos en 2, en viajes oficiales. El costo de los viajes por encima de los $50,000, pero como le dije a Mili Méndez esta mañana, ahí no están las escoltas. Sí, los gobernadores cuando viajan a Nueva York y esos sitios, viajan con escolta y eso está en el presupuesto de la policía. Así que ese es un gasto público adicional. Curiosamente, dice El Nuevo Día que el viaje más costoso fue el de la cumbre estadista del año pasado, que todo el mundo sabe que no produjo nada. Ahorita voy al tema de la cumbre estadista. Pero vamos a ver también a dónde fue la gobernadora. Y aquí es que a mí me llama la atención. La gobernadora ha ido a España 3 veces. Se montó en un avión para ir a España, acabadita de jurar, estuvo en España del 22 al 26 de enero del año pasado. Luego regresó a España del 1 al 5 de noviembre y, como todos sabemos, volvió a ir a España en el mes pasado para la reunión de FITUR, la Feria Internacional de Turismo. 3 veces a España
esas son las cosas, como le dije, que la percepción pública no es la más agradable. Sí, ha hecho muchos viajes a Washington. Aquí le cuento 1, 2, 3, 4 viajes a Washington. Un viaje a Nueva York solamente. Y entonces ha estado en otros estados de la nación americana, en Maryland, en Colorado, en Montana, en Florida y en Texas. Repito, yo no voy a entrar si se justifican o no se justifican los viajes. Eso, pues, como dice el titular del periódico El Nuevo Día, la Fortaleza trató de justificarlo. Pero la percepción ganada es que la gobernadora está viajando demasiado. Luis Herrero, de Puestos para la Mañana, le lleva una tabla y además de estos viajes oficiales, Luis Herrero le incluye los viajes de vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas de vacaciones te despegaste del país, o sea, dejaste a Puerto Rico. Y no estamos diciendo que no hay derecho a coger vacaciones, pero del conteo que hace Luis Herrero, de los primeros 12 meses del año, cuando tú sumas todos los viajes oficiales y los viajes personales, Jennifer González estuvo fuera de Puerto Rico por 2 meses, 59 días. Y ya sea coincidencia, ya sea a propósito, pero la percepción también ha sido que en muchas ocasiones la gobernadora salía de viaje en medio de alguna crisis que se estaba desarrollando en su gobierno. Y eso es a lo último que voy a analizar. Si la gobernadora hubiera tenido un año de grandes éxitos, un año de su gobierno corriendo, como dicen por ahí, como un reloj suizo, un año sin problemas con sus nombramientos, que el primer año es clave, los primeros 6 meses, para que te confirmen tu gabinete. Si la gobernadora hubiera tenido un año sin problemas internos dentro de su propio partido, de su propio gobierno, pues lo de los viajes sería tema de conversación, pero la gente diría, bueno, estará viajando, pero comenzó a bajar la luz. Estará viajando, pero el crimen está bajo control y notamos una mayor seguridad en nuestras calles. Pero cuando tú tienes una percepción tan mala, y lo dije ayer o anteayer con la encuesta de LIT Data, si la gobernadora todavía no ha internalizado que tiene un serio problema de imagen ante el país, pues le va a ser bien difícil enderezar el barco. Y esta cantidad de viajes es el reflejo de una persona que cree que goza con el favor del pueblo y que no tiene ningún problema de percepción. Yo le puedo decir por experiencias mías en posiciones gubernamentales, particularmente comisionado residente y gobernador, porque como legislador creo que una vez nada más viajé. Yo tuve que cancelar viajes. Inclusive tuve que cancelar vacaciones, viajes oficiales y vacaciones por situaciones críticas de gobierno. Y pues por eso es que uno es gobernador. Y si uno tenía planificado un viaje y ocurre algo inesperado en el país, pues uno se queda, cancela el viaje. Así que esta primera plana del periódico El Nuevo Día y los viajes de la gobernadora no creo que es la gran crisis, pero abona a esa percepción de una gobernadora que está desconectada de las realidades que está viviendo el país. De una gobernadora que su agenda no necesariamente coincide con la agenda del país. Repito, algunos de esos viajes son más que justificados, pero estamos bregando con percepción. Claro, hay unos viajes ahí medios extraños en la gráfica esa. Por ejemplo, un viaje a Colorado, reunión de la mesa redonda ejecutiva de la Asociación Republicana de Gobernadores. Bueno, la reunión de verano o sea, yo siempre iba a la reunión de invierno de los gobernadores y a la reunión de verano de los gobernadores. No lo voy a negar, me parecía que era importante que Puerto Rico estuviera presente en esas reuniones. Pero aquí tiene una reunión en Montana, en Bozeman, Montana, invitada por el gobernador de Montana, Greg Jaffonte, para ampliar discusión de tema energético durante la cumbre económica, reunión con gobernador de Montana.
¿Alguien recuerda qué resultó de esa reunión? Otra, además de que fue a Fitur, fue una misión comercial a España. No podía haber combinado las dos cosas. Cuando fue a España ahora en enero, y además del tema de turismo, llevar otros empresarios en noviembre fue a Florida, foro del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida. ¿Qué beneficio le dio eso a Puerto Rico? Yo no creo que nada. 7 al 9 de diciembre, Dallas, Texas, foro de gobernadores sobre educación y lectura. No conocemos ningún proyecto de la gobernadora sobre ese tema. Así que hay unos viajes ahí que es difícil justificarlo, pero al final, como dije, si el país estuviera satisfecho, contento, le era más fácil a la gobernadora explicar y justificar sus viajes. Pero cuando tú tienes un país inconforme con tu gestión como gobernadora, cada vez que te montas en un avión te estás haciendo un daño. Pero mi percepción desde afuera es que la gobernadora no ha internalizado que está en serios problemas. Yo creo, con todo respeto, que la gobernadora está en negación. Jennifer nunca ha perdido, eso es cierto. Y Jennifer, en todos los puestos que estuvo en el gobierno, salió con una imagen positiva. Salió con una imagen positiva de presidente de la Cámara. Salió con una imagen positiva de comisionada residente, en gran medida porque en ninguno de esos dos puestos nadie la fiscalizó. Y de momento, y obviamente estaba en unos puestos donde básicamente ella tenía teflón, o sea, nada se le pegaba. Como cuestión de hecho, como comisionada residente, viajó un montón. Debe haber sido de los comisionados residentes que más ha viajado en viajes congresionales. Pero nada de esas críticas le hacían ningún daño y quizás ella piensa que esa piel de teflón todavía la tiene y la realidad es que no es así. Jennifer González no disfrutó de una luna de miel como gobernadora ni de una semana. Por errores de ella. Por malas decisiones, por daño autoinfligido. Y los viajes se están convirtiendo en un daño autoinfligido. Yo sé que escuchan estos programas en Fortaleza y asesores de la gobernadora, pues sí le voy a dar un consejo. Gobernadora, limite los viajes al máximo posible. Les repito, esto es a base de mi experiencia. Los puertorriqueños entienden y no ven mal que su gobernador vaya a Washington, que vaya a Nueva York y que vaya a República Dominicana, a Santo Domingo, por nuestra relación tan cercana. Cualquier otra ciudad de Estados Unidos que no sea una de esas, o cualquier país que no sea República Dominicana, los puertorriqueños lo miran con suspicacia. Esa es la realidad. Si usted tiene un viaje a Montana, a California, a Chicago, piénselo 2 veces, gobernadora. Y si tiene un viaje a otro país que no sea Estados Unidos, piénselo 4 veces. Ya está marcada como una gobernadora viajera. Quitarse ese San Benito, y no me estoy refiriendo a Bad Bunny, quitarse ese San Benito no le va a hacer fácil a la gobernadora. Además, porque no tiene un gabinete lleno de estrellas. Si tú como gobernador te vas de viaje, pero tienes aquí en tu gabinete unos funcionarios que el país admira, que el país los quiere escuchar, que son unas estrellas, pues la ausencia del gobernador se siente menos. Pero la gobernadora no ha logrado proyectar. No lo tiene, pero vamos a hablar de percepción, y ahorita vamos a hablar de Ramón Luis Rivera. La gobernadora no ha logrado que su gabinete brille y casi en la mayoría de la semana la única persona que habla a nombre de su gabinete y que se le escucha es la propia gobernadora, y si está de viaje el vacío se percibe claramente. Me suena la musiquita, son las 4:22. Cuando regrese luego de la pausa, segundo día de la segunda cumbre estadista, pero no hay ningún proyecto de ley para la estadidad. Regreso con eso y más luego de la pausa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 4 de marzo del 2026. Bueno, hoy fue el segundo día de la mal llamada cumbre estadista y para mí, más allá, puedes poner ahí la noticia en el periódico, en el Nuevo Día, el periódico El Nuevo Día, el titular, pues no fue tan malo, dice, presentará medidas sobre estatus, citando a la gobernadora, pero cuando uno lee la noticia, no se sabe cuándo van a presentar medida de estatus, ni qué va a decir la medida de estatus, y ya son aquí las 4 de la tarde, las 4:27, 3:27 en Washington, y no han presentado ninguna medida de estatus. Es más, yo comienzo a percibir una división o falta de comunicación estratégica. La gobernadora está diciendo en esta historia, luego que habló ayer, donde dijo que no le importaba si éramos el estado 51, 52 o 53. Sí, la gobernadora ayer validó las aspiraciones de Donald Trump de anexarse a la Cañona, a Groenlandia y a Canadá. Pero más allá de eso, la gobernadora dice que prefiere un plebiscito, estadidad sí o no, dizque para poner en vigor el mandato del plebiscito del 2024. Pero yo he escuchado diferentes legisladores y líderes del PNP, algunos que están allá en Washington, incluyendo al presidente del Partido Demócrata, diciendo que no, que lo que hay que presentar es el mismo proyecto que se aprobó por consenso, de consenso en el 2022, auspiciado por Nidia Velázquez y Jennifer González. Pero la gobernadora no respalda ese proyecto. Así que ni tan siquiera sabemos, no es que no hay un proyecto, es que no sabemos cuál es el proyecto que la gobernadora quiere impulsar. Ayer hubo la conferencia, esa conferencia la pudieron haber hecho aquí. La gobernadora le habló a un montón de funcionarios públicos y de personas que viajaron de Puerto Rico hacia allá. Había algunos de la diáspora. Orador principal fue Steny Hoyer, congresista de muchísimos años, campeón de los estadistas, que se va, que se retira. Ya no va a estar más. Habló Ileana Ross, que fue congresista, ya ha dejado de ser congresista hace unos cuantos años. O sea, no tuvieron en la cumbre, no tuvieron ningún congresista activo que no sea Steny Hoyer. Y hoy están teniendo algunas reuniones, veremos a ver qué sale de ahí. La gobernadora está teniendo reuniones con jefes del gabinete para temas que no tienen nada que ver con la estadidad, y es legítimo que esté reunida con diferentes personas del gabinete, pero honestamente esto es un engaño. Y entonces han cazado la pelea. Hoy hasta Peña Payano, Jan Peña, el secretario de Asuntos Públicos, cazando la pelea con Pablo José, porque Pablo José los dejó en ridículo público con ese email que enviaron. Hay por ahí un email también del director de Pritco con una gramática en inglés horrible, que aparentemente también está haciendo el hazme reír allá en la capital federal. Pero Pablo José los desenmascaró con ese email que parece que le enviaron a varios congresistas para que los internos Córdoba le dieran tours a las personas que están en la gran cumbre estadista. Y entonces han cazado una pelea con Pablo José. Para colmo, esto es una nota que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, mientras por un lado no hay proyecto de ley. No logran de alguna forma convencer a la Casa Blanca o a los republicanos que le abran la puerta a ni tan siquiera discutir el tema. En una de las conferencias que han auspiciado, un ex asesor de Ronald Reagan, esto es una nota de temprano en la mañana, pero en la edición digital del periódico El Nuevo Día, una nota de José Delgado, un ex asesor de Ronald Reagan, Howard Hills, se le zafó y dijo que si nos van a la estadidad, por lo menos alcanzará 25 años. Después, cuando pues un poco los auspiciadores del foro le dijeron, no, pero esto, pues un poco recogió vela. Así que tienen una cumbre estadista sin proyecto de estadidad, ni tan siquiera presentado, y uno de los participantes en la conferencia, con experiencia, porque es una persona que ha bregado con los temas, particularmente de las negociaciones de libre asociación, se le zafa y dice que por lo menos tomará 25 años. Pero la gobernadora volvió a decir ayer que la estadidad está más cerca que nunca.
Yo no soy estadista, pero honestamente, si yo fuese estadista, yo estaría ofendido con la manera que el PNP está disque impulsando el ideal de la estadidad. Bueno, y yo me había negado esta semana a hablar de doña Ciari. El lunes hice la promesa, no hablé de doña Ciari. Ayer lo mencioné así tangencialmente. Pero hoy doña Ciari aparece en la primera plana del periódico El Vocero. Comenté esta noticia con Mili Méndez esta mañana. Yo no sé cuál es la noticia. Familiares cooperan con justicia. Ciari Pérez, secretaria de la Vivienda, informó que su padre ha entregado los documentos que le han requerido en medio de la investigación sobre posibles irregularidades en un centro de inspección de vehículos en Yabucoa. Bueno, pues por supuesto que entregó lo que le pidieron. Si usted no entrega lo que pide el Departamento de Justicia, le van a meter un supina y se va a convertir en una cosa escandalosa. Lo que sí está interesante en la noticia, que sí debió haber sido el titular, porque levanta serias preocupaciones sobre por dónde anda el Departamento de Justicia, que tiene hasta el 9 de este mes para rendir su informe, es que a los familiares no los han citado, le han pedido documentos. Lo otro que a mi entender también es noticioso es que a doña Ciari no la han citado. Si el Departamento de Justicia se va a disparar con un informe sin ni tan siquiera sentarse con doña Ciari y hacerle preguntas, pues va a dejar mucho que desear. Repito lo que dije desde el viernes pasado. En la medida que la gobernadora ahora puso esto en las manos del Departamento de Justicia, lo que están haciendo es poniendo un estándar más alto, que no es el estándar que tiene que tener un jefe de agencia. Ahora, esto aparentemente se reduce a si se cometió un delito. Yo, en Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo, ese no es estándar para usted ser secretario de un gabinete o ministro, como usted le llama. Aquí de lo que queremos saber es si doña Ciari, directa o indirectamente, es responsable por supervisar o no supervisar una operación propiedad de ella que constituyó un fraude al gobierno de Puerto Rico, y no un fraude por inadvertencia, un fraude para quedarse con dinero del erario público. Lo segundo lo que necesitamos saber es cuál es la responsabilidad administrativa de ella. Y lo segundo, que eso no es un delito si nos mintió públicamente. Porque ella dice que del 2017 no tiene nada que ver con ese centro, pero ya saben, públicamente ha salido múltiple evidencia de correos electrónicos, llamadas, correos electrónicos enviados a ella, todos a nombre de ella. Y si ella nos mintió, eso es razón, para eso no hay que nombrarle un fiscal especial independiente. Eso es razón para quitarle la confianza. Ahora, si el estándar ahora es la comisión de un delito, eso es otra cosa. Lo dije anteriormente, Verónica Ferrajoli no se le acusó de cometer un delito, pero no rendir planilla. El Senado y la inmensa mayoría del país entendió que la descalificaba para ser secretaria de Estado y en teoría posible gobernadora de Puerto Rico. Y así ha pasado. Es más, Ricardo Rosselló lo sacamos y nunca se le radicaron cargos criminales. Y la gobernadora fue de las que pidió que Ricardo Rosselló renunciara. Y la gobernadora no dijo, vamos primero a ver si el Departamento de Justicia nos dice que Ricardo Rosselló cometió algún crimen. No, la gobernadora entendió que lo que estaba en el chat no representaba los valores de lo que debía ser un gobernador de Puerto Rico y le pidió la renuncia. Y aquí esperar ahora un informe del Departamento de Justicia que probablemente lo que va a decir es, bueno, aquí hubo una falla administrativa, pero no hay delito. Entonces con eso dejarla en el puesto. Ahora, y como he dicho en varios programas, follow the money. ¿A qué cuenta de banco entraban los dineros del centro de inspección? ¿A qué cuenta de banco entraron los dineros obtenidos fraudulentamente?
de qué cuenta de banco se pagaba el sueldo del hermano, cómo recibía la compensación el papá, porque si usted sabe un poquito de negocio, usted en su negocio no se tiene que poner un sueldo. Usted le paga los sueldos a los que trabajan allí y lo que sobre es suyo. Y ella estaba doing business as. ¿Quién controlaba esa cuenta de banco? ¿O quiénes? ¿Quién controlaba la cuenta de banco de donde se pagó la multa? Lo que sí es noticia es que la Cámara de Representantes, esta es una noticia de desarrollo de hoy, la Cámara de Representantes, particularmente el representante, el presidente de la Comisión del Trabajo, José Cheito Hernández, anunció que a partir de mañana están citando a los 68 dueños de los centros de vehículos de motor que cometieron este fraude o diversos tipos de fraude. Y él le dijo al vocero que doña Ciari va a ser citada. Doña Ciari podrá tratar de excusarse, pero si la Cámara de Representantes la quiere citar, la cita so pena de desacato y va a tener que ir. Así que esto no ha terminado. Vamos a ver. Él lo dice, que la va a citar a ella. Obviamente ella puede decir, excusarse, y le tocará entonces a la Cámara de Representantes decidir si la cita so pena de desacato. Nota del periódico El Vocero: entre las próximas 24 a 48 horas, la Comisión de Transportación comenzará a citar. Eso no quiere decir que las vistas son mañana, los van a empezar a citar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a extender para la semana de arriba. A los propietarios de los 68 centros, incluyendo el centro vinculado a la Secretaría de Vivienda, Ciari Pérez Peña, confirmó al vocero, el presidente de la comisión. Así que vamos a ver si el representante de Nuevo Progresista aseguró que Pérez Peña será una de las citadas para comparecer a vista ejecutiva ante la comisión. Vamos a ver si la citan, vamos a ver si comparecen, pero esto definitivamente no ha terminado. Lo que sí terminó fue este segmento porque ya me están sonando la musiquita. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:42 de la tarde. Bueno, esta mañana estuvo con Mili Méndez, el alcalde de Bayamón y líder fuerte del Partido Nuevo Progresista, persona que en el 2020 estuvo detrás de la candidatura de Pedro Pierluisi, pero luego en el 2024 fue el principal líder detrás de la candidatura de Jennifer González para retar a Pedro Pierluisi. Emily lo llamó para hablar de un asunto que tenía que ver con un solar alquilado, pues, que el municipio le había permitido a Luma utilizar. Era para un tema municipal. Pero luego Mili entró en temas políticos y Mili trajo a colación pues las expresiones que han hecho diversos líderes del PNP, incluyendo al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que hay que darle hasta este verano para saber si la gobernadora tiene posibilidades políticas de cara al 2028 y obviamente el descontento generalizado que hay. Lo primero es que Ramón Luis trató de defender la gobernadora desde el punto de vista de su gestión gubernamental, pero entonces implícitamente reconoció que la gobernadora tiene problemas. Lo que sucede es que lo trató de reducir a un problema de comunicaciones. Y yo le voy a decir a ustedes por experiencia. En el 99% de las veces que un líder del propio partido y un líder que es cercano al gobernante dice que el gobernante lo que tiene es un problema de comunicaciones, es simple y sencillamente una forma de criticarlo sin decir que es un problema administrativo, de su gestión, de sus estilos de gobernar. Pero al decir que tiene un problema de comunicaciones, Ramón Luis está admitiendo que Jennifer González tiene problemas de percepción pública. Y eso le ha pasado a todos, nos ha pasado a todos los que hemos estado ahí. Y la gente, y como él no la quiere atacar, pues lo reduce a un problema de comunicaciones. Pero entonces ahí Mili
le hace la pregunta de si Jennifer González es viable políticamente. Vamos a escuchar, y los que estén viéndonos en video, ver el video de esa parte de la pregunta que le hace Mili Méndez a el alcalde Ramón Luis Rivera. Adelante. González para el 2028. Todo el mundo es viable. ¿Por Jennifer qué no es González. viable? ¿Por qué no es viable? Si ella está haciendo el trabajo, pues yo repito, ha hecho muchas cosas buenas. Lo que tiene es que ajustar los canales de comunicación para que la gente entienda y reciba la información completa. Claro, pero no es lo mismo cuando usted me dice todo el mundo es viable, así ella es viable. Sí, ella es viable también, lo dije claramente. Y eso el pueblo de Puerto Rico será el que pasará juicio no sobre ella, sobre todos nosotros. Sí. Todos nosotros que estamos en posiciones públicas tenemos que tener claro lo siguiente. Tenemos 4 años para trabajar, hacer las cosas que estoy esperando que uno haga. Yo sé que muchos están interpretando que eso fue un endoso. Primero, cuando Mili le hace la pregunta, se tardó 2, 3, 4 segundos en contestar, que pareció una eternidad. Entonces, la expresión de todo el mundo es viable. Bueno, pues entonces para Ramón Luis, Tomás Rivera Chávez es viable como candidato a la gobernación. Miguel Romero es viable para candidato a la gobernación. Ramón Luis es viable para candidato a la gobernación. Eso fue lo que él dijo. Todo el mundo es viable. Obviamente, él es una persona que no quiere declararle guerra a la gobernadora. Además, su esposa trabaja de subsecretaria de Estado y es cercana a la gobernadora. Él no le quiere abrir fuego. Pero alguien percibió entusiasmo en el tono de voz de Ramón Luis. Cuando entonces vuelve y repite lo que le había dicho anteriormente a Mili, bueno, ella está haciendo un buen trabajo, lo que pasa es que tiene un problema de comunicaciones, tiene que hacer un ajuste de comunicaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Ramón Luis? Si no hace el ajuste de comunicaciones, hoy no es viable. No lo va a decir así. Pero esa expresión, todo el mundo es viable, pues puso a Jennifer en el mismo paquete que puso a todo el mundo. Así que eso viniendo de Ramón Luis, pues me parece que es una señal bastante clara de los serios problemas de viabilidad política que tiene la gobernadora. Yo estoy claro que Ramón Luis... Bueno, si usted le pregunta a Miguel Romero o le pregunta a Tomás Rivera Chávez, ninguno te va a decir que Jennifer no es viable hoy. Ninguno te lo va a decir. Y casi ningún legislador o alcalde del PNP en público te va a decir que ya ella no es viable. Pero veremos a esta fecha el año que viene. Lo veremos. Bueno, y noticia que rompió esta tarde, casi minutos antes de yo entrar, sacan a Saca de Luma y entra una ingeniera puertorriqueña de nombre Yanis Quiñones. Voy a leer íntegramente el comunicado de que envía la propia empresa Luma. Tengo por aquí. Luma, operador del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, anunció hoy el nombramiento de Yanis Quiñones como principal oficial ejecutiva, CEO, efectivo el 30 de marzo del 2026, en otras palabras, a fin de este mes. Como parte de la transición de liderazgo planificada, el actual CEO de Luma, Juan Saca, servirá como asesor de Yanis y de la Junta de Directores de Luma para ayudar a garantizar una transición ordenada. Nacida en Caguas, Puerto Rico y graduada de la UPR de Mayagüez, Quiñones es ingeniera mecánica y experta en manejo de emergencia. Ha ocupado puestos de liderazgo en algunas de las empresas de servicios eléctricos y gas más grandes de Norteamérica, incluyendo Pacific Gas and Electric, National Grid. En paréntesis mío, me dijeron que trabajó en Cobra también y que estuvo en Puerto Rico cuando Cobra vino después de María. Lo digo para que los periodistas averigüen. Me lo dijo alguien del mundo de energía. Recientemente se desempeñó como CEO y principal oficial de ingeniería del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, la empresa pública de agua y energía más grande de los Estados Unidos. Cita textual a la ingeniera. Regresar a Puerto Rico para servir en este momento decisivo es tanto un honor profesional como un compromiso profundamente personal. Fortalecer y modernizar el sistema eléctrico de la isla es esencial para el crecimiento económico, la seguridad pública y la calidad de vida.
junto al dedicado equipo de trabajo de Luma, continuaremos construyendo un sistema energético más confiable, resiliente y transparente para todos los puertorriqueños. Además de esa experiencia, dice el comunicado, sirvió en la Guardia Costanera de los Estados Unidos durante más de 2 décadas, retirándose con el rango de comandante con especialización en manejo de emergencias y desastres. Posee un bachillerato de Ingeniería Mecánica de Mayagüez, así como una maestría en Administración de Empresas y otros estudios avanzados en Relaciones Internacionales. No dice de qué universidades son los estudios. Obviamente, primero, contrario a la gobernadora, que no se acaba de dar cuenta que tiene un problema y que necesita un jamaqueón en su gabinete, pues Luma y las compañías dueñas de Luma se han dado cuenta que tienen un serio problema y que necesitaban un jamaqueón. Y sacaron a Saca. Y traen a una puertorriqueña. Traen a una puertorriqueña que, resume, impresiona. Así que, por lo menos con esta movida, número uno, reconocen que tienen un problema, pero también le están dando una señal a la gobernadora. Nosotros no nos vamos a ir. Porque doña Yanis, yo estoy seguro que no vino para acá para ser la CEO en el proceso de expulsar a Luma de Puerto Rico. Así que le están dando una señal a la gobernadora de nosotros vamos a seguir peleando esto hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a ir. Si el problema de Luma es Saca, ya yo perdí creo que yo no sé si Saca es el tercero o sea, si doña Yanis es la tercera o cuarta, tuvo Stensby, después yo creo que es el tercero, estuvo Stensby, después Saca y ahora doña Yanis. Si el problema era la cabeza, pues está por verse, pero de que es una movida para dar un jamaquión y dar la señal de que viene en cambio, definitivamente eso es lo que está haciendo Luma. Uno de los problemas que tuvieron los otros dos CEO es que el primero no hablaba español. Y pues digan lo que digan, para tú comunicarte con los puertorriqueños tienes que hablar español. Juan Saca no hablaba español, pero no era puertorriqueño, y digan lo que digan, si tú no entiendes la idiosincrasia de nosotros los puertorriqueños es difícil. Doña Yanis, pues en teoría le va a ser más, en teoría, no sabemos, pero le va a ser más fácil comunicarse con el pueblo, comunicarse con los alcaldes, comunicarse con los legisladores. Para empezar, debe saber, aunque no haya vivido en Puerto Rico en los últimos años, debe saber más o menos quién es quién, si ha mantenido contacto con Puerto Rico. Así que esa es la noticia de esta tarde. Veremos los resultados de ese cambio, pero si la gobernadora se creía que Luma se iba a entregar fácilmente, esta decisión nos demuestra que no va a ser así. Y finalmente, antes de irme a la pausa, para regresar con el panel de Tres y Contando, había, dentro de todos los problemas que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados generados bajo este gobierno, había una amenaza de paro, bueno, había un paro convocado para esta noche por la unión de la UIA, que es la Unión de Acueductos, la Unión Histórica de Acueductos. Entiendo que esta mañana no fue claro el presidente de la Unión en comunicar cuál era la razón, pero entiendo que la razón es, que es una válida, es el nuevo plan de clasificación y retribución que no se ha negociado ni se ha aprobado y que pues su propósito es mejorar las condiciones salariales y económicas de los trabajadores. A eso se le añadió que los trabajadores querían, como símbolo de protesta o solidaridad, ponerse una camisa verde, que es el color de la UIA, y el presidente de la autoridad, Luis González Delgado, se lo prohibió. También no había habido reuniones. Dice la nota que estoy leyendo aquí del vocero, Acueductos y la Unión alcanzaron un acuerdo para iniciar un proceso formal de negociación sobre el plan de clasificación de los empleados, lo que deja sin efecto el paro que la Unión había convocado. Si eso es cierto, pues la Unión logró lo que quería, que en este momento es, vamos a movernos de forma efectiva para poder adoptar un nuevo plan de clasificaciones y retribución. Enhorabuena, se evita una crisis mayor y no hay paro de la UIA que iba a empezar esta noche. Son las 4:54. Cuando regresemos de la pausa, el panel 3 y Contando con temas
candentes. Regreso con ellas luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:59. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Así que si estás con insomnio, no puedes dormir. No, perdón. Si estás por ahí surfing tus canales de Liberty, vas al canal 85. También lo vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, incluyendo la de Radio Isla 1320 y en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes no me escuchan, no me ven en vivo, no me ofende si me ven más tarde en el canal 85 o si nos ven y nos escuchan a través de cualquiera de esas plataformas, incluyendo mi canal de YouTube. Y sí, ya son las 5 de la tarde. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, y si es miércoles, pues es miércoles del panel 3 y contando, y ya las 3 están aquí: Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Buenas tardes a las 3. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, el miércoles pasado tuvimos unos temas bastante intensos e importantes, pero del sábado para acá, digo, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo ahora sí que estoy hookeado al internet mirando qué rayo nuevo ha pasado allá en el Mediano Oriente luego de que nos despertamos el sábado aunque es que nos pasa con Donald Trump, como que uno escucha las amenazas y uno al final dice, a lo mejor al final no lo hace, mejor no lo hace. Pues sabíamos que se había una preparación militar. Se había reportado todo el movimiento de portaaviones y equipos hacia esa área, pero en resumen nos levantamos el sábado con un ataque, un bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán, con la muerte, asesinato, como usted lo quiera llamar, del ayatolá y prácticamente casi todo la jerarquía, llegando a tan absurdo, porque hay que decirlo así, que el propio Donald Trump dijo, bueno, es que había uno de esos que nosotros creíamos que éramos moderados y podía sustituirlo, pero lo matamos también. Nada, yo he comentado esto todos los días y hoy inicié con el tema, así que simplemente le paso a ustedes tres, la que quiera comenzar su reflexión de lo que ha pasado en estos días y quizás lo más importante, ¿dónde creemos que va a terminar esto? Como dicen el americano, ¿cuál es el endgame? Mi percepción es que ni el propio Donald Trump tiene claro qué es lo que él... O sea, en la vida, cuando tú te metes en estas cosas, tú quieres saber cuándo es que tú cantas victoria. Tú sabes, pues yo canté victoria, pues porque, digo, en el deporte pues hay una regla, pero en estas otras cosas, pues yo canté victoria cuando me llevé a Maduro. Y tú podrás estar a favor o estar en contra, pero él dijo, mi objetivo era llevarme a Maduro, y poco a poco nos fuimos enterando que era lo que quería hacer con Venezuela. Aquí ni eso podemos imaginarnos, pero nada, las dejo a ustedes. Pues mira, primero, es bien difícil porque yo sé que hay gente que está tratando esto de ver en blanco y negro. Yo no puedo estar ni a favor de Trump ni a favor del régimen de Irán, que es uno de los más represivos de la historia en contra de, particularmente de las mujeres. Pero para ser bien cortita y no consumir todo el tiempo, Trump otra vez actúa y declara la guerra como si la Constitución fuera una opción. Le pasa por encima al poder del Congreso para él justificar y poder avalar una acción militar como esta, pero hace lo propio con la ONU, que ya sabemos dónde está para la ONU en términos del poder que puedan tener, porque Trump ha devaluado lo que es el llamado Estado de Derecho Internacional. Pero el Consejo de Seguridad, se supone que también Trump fuera el Consejo de Seguridad y justificara esta acción y hubiera como que un ok, lo puedes hacer. Pero eso tampoco se da. Irónicamente, mientras todo esto explota y por hacerlo de sorpresa y no contar con no justificarlo y no contar con el aval del Congreso y no contar con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, muchos de los países, de los mismos ciudadanos americanos, no pudieron tomar medidas para evacuar y protegerse. Así que muchos de estos países en el Medio Oriente han sido los targets iniciales de Irán, porque los cogió también con la guardia abajo y era algo que no esperaban. Irónicamente, y lo que parece un mal y pésimo chiste, mientras todo esto se está dando, Estados Unidos envía a Melania Trump a representar a Estados Unidos
en el Consejo de Seguridad de la ONU y presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de cómo podemos asumir y tomar medidas para proteger a la niñez de los efectos de los conflictos bélicos. En un momento precisamente en que incluso bombardearon una escuela de niñas en Irán. Así que me parece de muy mal gusto. ¿Dónde va a parar? Pues obviamente están aquí los efectos que puede tener sobre el costo de la gasolina. Se ha hablado más de la gasolina que de los suministros. Hay que ver cómo eso va a afectar a mediano y largo plazo, pero ciertamente Trump pues no ha pensado mucho en cuáles pueden ser las consecuencias. Yo estoy totalmente de acuerdo como iniciaste, Aníbal. El reto aquí es, porque todos estamos de acuerdo que Irán no debe producir armas nucleares, ¿verdad? Eso yo creo que hay un consenso. Es igual que cuando la situación de Venezuela, estábamos todos convencidos de que Maduro no podía seguir en el poder. Así que esto es como dice Ivonne, es como donde nos ubicamos. Pero la pregunta realmente es la que tú estabas presentando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es detener el desarrollo de armas nucleares? ¿Es terminar el régimen? ¿Es contener la división en Irán? O sea, no hay nada definitivo. Simplemente llegó, atacó. No se está tomando en cuenta quizás los conflictos regionales, Hezbollah en Líbano, las bases de Estados Unidos en el Golfo. O sea, si la historia nos ha enseñado algo en los conflictos del Medio Oriente, es que iniciar una guerra es bien sencillo, pero terminarla toma décadas. O sea, mira lo que pasó con Irak, mira, o sea, a mí me preocupa lo mismo. Tenemos un presidente que lo asocié, una vez estaba leyendo y dije, se parece a, ¿ustedes se acuerdan en Los Simpsons, el dueño de la planta nuclear, cómo es que se llamaba? El dueño de la planta nuclear que se paraba en la ventana y veía cuando oprimía el botón y explotaba todo. Yo decía, tenemos un presidente que se comporta así, me lo imagino, viendo dónde brinca cada cosa. Han muerto más de 800 civiles, más de 1000 ataques en esa zona. O sea, es bien preocupante cómo Donald Trump sigue tomando decisiones de manera autoritaria sin ni siquiera discutir con el Congreso, que es lo que estaba mencionando Ivonne. Así que esto es día a día. Y fíjate, todo tiene sentido en que en enero está Maduro con la cuestión del petróleo. Trump se abasteció de petróleo. Ahora está en duda lo del estrecho de Hormuz, que es el 20% de petróleo que pasa por ahí a nivel mundial. O sea que ya Estados Unidos adelantó su pote de petróleo, por decirlo así. Y yo diría que no me extraña que el próximo mes sea Cuba. También apoyó la intervención con el narcotraficante en México. O sea, vemos un Donald Trump que está siendo reactivo, pero ciertamente creo que mensualmente estamos viendo cómo se va uniendo esos dots de cómo Estados Unidos protegerse con lo de Make America Great Again. No sé, es bien difícil. A mí me parece curioso que Weapons of Mass Destruction es el equivalente en Medio Oriente al comunismo en Latinoamérica. O sea, es la perfecta excusa para intervenir sin un plan claro. Yo creo que esa ha sido, ¿verdad?, una postura casi histórica moderna de los Estados Unidos, cuyas repercusiones nunca son positivas. O sea, ¿qué dejó la intervención estadounidense en Latinoamérica supuestamente para combatir el comunismo? Absolutamente nada. Dejó dictadores, personas desaparecidas e inestabilidad política, que incluso hoy en día redunda en uno de los dictadores más chéveres como Bukele. En el Medio Oriente deja destrucción total. Yo no he visto muchas personas, ¿verdad?, que estén de acuerdo con el ataque ni que lo hayan apoyado. Yo creo que inconsistente, lo hemos reseñado aquí con lo que era su plataforma, la plataforma de Trump al inicio, era terminar guerra en apenas 13 meses de presidencia. ¿Cuántos países ha bombardeado? 7, creo que era el número 8. Incluso es como errático, es lo que le llaman el trigger happy. O sea, yo tiro una bomba y eso es suficiente para yo decir que hice algo. No tenía un plan para retirar a los ciudadanos americanos que están ahora en Medio Oriente estancados. Yo creo que parte del análisis que hay y la conversación que quizás nos resistimos, pero parecería que hay algo fuerte por esa vertiente, es
la cuestión del fundamentalismo cristiano. O sea, se filtró un correo electrónico de alguna persona con un rango importante en la milicia hablando de que esto era cónsono con un plan divino y que Trump vino. Y esas cosas no son nuevas en la política internacional de los Estados Unidos, particularmente en su política en Medio Oriente, que es un tanto compleja y que no queremos, nosotros los analistas políticos no queremos tocarla ni con la vara larga. Bueno, pero hay algo por ahí. Yo creo que hay que ser consistente. Yo creo que esto, ¿verdad?, sigue añadiendo a que Estados Unidos no puede ser el policía del mundo. Le queda muy mal ese trabajo. Y bajo esa premisa quizás nadie debería hacerlo, a menos que sea bajo acuerdos multilaterales, como lo que sucede, por ejemplo, en la Unión Europea. Nos sentamos, que es conveniente para todos, pues vamos a ver. Y bueno, hablando de la Unión Europea, lo que ha pasado con España, que se negó a permitirle a Estados Unidos utilizar sus bases, diciendo que no van a apoyar algo insensato y que es malo para el mundo. Pedro Sánchez lo resumió hoy en 4 palabras: no a la guerra. Así que yo creo que es una postura interesante, particularmente cuando se vio el ataque a, no recuerdo a la base naval inglesa en Cyprus, y hubo un poco la pregunta, ¿va a entrar ahora la Unión Europea? ¿Verdad? Es bien complejo y todo se está desarrollando en tiempo real. A mí me ha sorprendido, no sorprendido, pero hay que destacarlo. O sea, en las guerras anteriores que Estados Unidos acabó, pues, fueron errores tras errores que Donald Trump criticó, varios países se unieron. O sea, en Afganistán, en Irak, combatieron Gran Bretaña. Yo recuerdo que en Irak Francia no se unió y había un enfogonamiento de la gente de Bush porque Francia no se unió. Yo era comisionado residente y hasta... Es ridículo, hasta le cambiaron el nombre a los French fries en las cafeterías porque no quieren usar la palabra French. Por eso, o sea, pero lo que te quiero decir es, en esta llevamos 5 días y es Israel y Estados Unidos. Nadie se une. Que estén convocando, declarando una guerra en el patio a los países europeos, y parece en el patio, y tú no me digas nada, por Dios. Tú sabes las consecuencias del riesgo en que estás poniendo a mi país, a mi población. Pero mira lo slappy que ha sido, aparte de irresponsable y de no saber para dónde va esto, y a medida de improvisación, que bombardean, después que matan al dirigente de Irán, bombardean al que tenían pensado que iba a ser su reemplazo. Pero ¿cómo pueden ser tan poquitos dementes? Bueno, porque es que también da la sensación de que quien está calling the shots en esta operación es Netanyahu. Y a Netanyahu no le importa nada. No le importa nada. Ahora, también me preocupa del otro lado. O sea, nadie sabe cuál es la estrategia de Irán, más allá de bombardear lo que se les ocurra. Ese es el problema. O sea, están bombardeando. Pues como tienes aquí un dron que lo podemos llevar hasta tal sitio, pues vamos a llevarlo hasta tal sitio. O sea, ninguno de nosotros 4 somos expertos en estos temas. Pero yo tampoco veo una cosa, o sea, que hayan enviado un misil a Turquía y que eso ocurrió hoy y que la OTAN lo haya tumbado. O sea, Turquía es parte de la OTAN. Entonces, si tú atacas a un país de la OTAN, entonces sí que le justificaste a que todos tengan que venir a defenderlo. Pero Irán, yo creo que están retando. Pues vengan, pues vamos a pelear de verdad, pero como, ¿verdad? Lo que es una paradoja, porque uno no... Es complejo, o sea, yo no quiero que más nadie se meta por lo que decía Aníbal. O sea, aquí quien está mandando en Estados Unidos, en este caso, es Netanyahu. Entonces, yo creo que eso, están con la OTAN, pues vengan aquí, vamos a hacerlo. Entonces, es una locura, pero es que... Y si el objetivo final es regime change, que él lo dijo, después se echó para atrás, después lo ha dicho, echó para atrás, de la única forma que tú logras eso es con tropas allí, que es lo que pasó en Irak y lo que pasó en Afganistán, y en ambas fue desastroso para los Estados Unidos. O sea, a menos que pues quieran hacer una solución tipo Venezuela, pero hasta ahora no les está saliendo. O sea, de que haya alguien del segundo o tercer nivel que diga, pues vamos a llegar a trabajar en equipo. A trabajar en equipo, pero por lo menos, o sea, los primeros 4 o 5 días, y no solamente eso, lo que está diciendo Estados Unidos es que vamos a mandar más aviones y vamos a bombardear más todavía. O sea, no, la reacción de el resto de los países es una contradicción, porque
cada día se valida más que el verdadero poder militar en esa región es Israel y que el verdadero poder militar en el mundo es Estados Unidos. Pero a la misma vez, el resto del mundo los deja solos. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo tú vas a poder ser el líder del mundo simple y sencillamente a fuerza de misiles? Siempre ha habido un balance. Obviamente el que tiene la fuerza militar pues tiene una ventaja, pero siempre hay un elemento moral, siempre hay un elemento de ideales. Y aquí es, bueno, que ya no lo hay. yo leí salen tantos posts, pero este era cortito, que las escuelas de derecho deberían dejar de dar el curso de derecho internacional y simplemente pues dar uno de política exterior de Estados Unidos. Porque sí, pues el derecho internacional se está convirtiendo en lo que le dé la gana a Estados Unidos. Sí. Y en ese mismo aspecto de lo que hablabas yo creo que también es como la paradoja de la contradicción. Antes, ¿verdad? Ser aliado era una palabra fuerte que llevaba consigo unas expectativas reales de que si a mí me atacaban, tú me ibas a apoyar de alguna manera o viceversa. Si yo entraba en un conflicto, podíamos ver. Han sido tan tímidos que yo creo que también es es testimonio de cuánto Trump ha debilitado precisamente también la diplomacia y las relaciones que tenían con otros países. Pero pues, ¿qué está en el medio? Pues una guerra en Medio Oriente, en Irán, sin razón, sin sentido y sin fin, aparentemente. Y entonces está el lado económico. O sea, salen tantas informaciones que a veces uno no sabe cuáles, pero creo que era Kuwait que dijo voy a detener la producción de gas natural ante esta incertidumbre. Entonces, ya se está hablando de posible recesión mundial. Totalmente. Digo que para nosotros aquí en Puerto Rico, que los datos venían que ya había una desaceleración de nuestra economía, son noticias terribles, pero de eso lo hablaremos en otro miércoles o más adelante. Y eso también me hace cuestionarme qué está en la mente de Donald Trump. O sea, él va a unas elecciones, que no lo habíamos comentado, en esas otras guerras que ha hecho Estados Unidos, el presidente arranca con apoyo del país, aunque creamos que eran disparates, arrancaban con 50, 48, 60% de apoyo. Él no tiene ni 30% de apoyo en esta guerra. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el objetivo? Si inclusive, como tú lo mencionaste al principio, una de ustedes tres está dividiendo a su base MAGA, porque muchos de ellos lo que dicen, pero si tú nos dijiste a nosotros que esto era nosotros para nosotros y que no nos vamos a tener más ninguna guerra, y allá que se echaben los demás. La mejor que lo describe es Marjorie Taylor. Ella está sí. Sí, porque es verdad, o sea, es un ataque directo a la base. Hay el video del 2013 cuando él decía que Obama iba a comenzar con una guerra porque no tenía capacidad de negociación y que lo iba a hacer para ganar unas elecciones. Y happens to be que es lo que él está haciendo ahora. O sea, de nuevo, vemos a un presidente que actúa de manera errática, impulsiva y eso va a tener consecuencias a corto plazo y yo diría ya con lo de la parte económica. Yo pienso que sí va a haber una recesión mundial. Y es bien interesante porque quienes han estado ganando las elecciones en los Estados Unidos, las personas que han impulsado una agenda de affordability. Entonces, él, además de ir contrario a su Ending All Wars, ¿verdad?, también está yendo en contra de los intereses de los ciudadanos y las preocupaciones puntuales. Así que del ciudadano cotidiano de a pie con las necesidades del día a día. Yo resisto pensar que él no tiene un plan. El reto es descubrirlo. Porque es que no puedes, no estoy diciendo que vaya a ser coherente, ni que porque me explique el plan, pero es que su gente está actuando como soldados de fila. Entonces, pues yo, ¿verdad?, soy un poco curiosa y ¿qué hay detrás de esto? Porque es una locura, ciertamente. Yo creo que el plan no es de él. Hay un plan de gente que está detrás de él. Él tiene una motivación de convertirse porque le da mucha satisfacción ser el bully del mundo y restregarle al mundo entero, yo soy el que tengo el poder militar aquí. Yo creo, lo que ha trascendido
es que inclusive escogieron a Marco Rubio diciendo una cosa un día, el otro día tuvo que echarse para atrás, que pues básicamente Netanyahu le dijo, yo lo voy a hacer con ustedes o sin ustedes. Sí. Y pues quizás en esa teoría de, no, yo tengo que ser el más bully o sea, El protagonismo es de él, ¿qué te pasa? En el recreo, de la escuela. Esta guerra es mía. Por eso, en el recreo de la escuela, el nene que dice que le va a dar una bofetada al otro, y dice, no, yo se la voy a dar primero, yo se la voy a dar primero, porque yo quiero que aquí que sepan que yo soy el que doy bofetada. Y entonces, pues, es como que absurdo que una decisión tan trascendental para los Estados Unidos, no estamos hablando, sea tomada porque básicamente Netanyahu lo estaba chantajeando. Y la excusa que dio Marco Rubio es que si entonces Israel atacaba, el gobierno, el régimen de Irán iba a atacar assets de Estados Unidos. Bueno, están atacando assets de Estados Unidos ahora mismo. Ya, o sea, de entrada. Y lo que mucha gente no como aquí, y un poco lo que tú decías al principio, Ivonne, de nadie defiende el régimen de los ayatolás, y pues un régimen de discrimen, pero si ese fuera el estándar, pues habrá que ir a invadir a Arabia Saudita. Exacto. Porque la única diferencia entre un régimen y el otro es que el de Arabia Saudita es aliado de los Estados Unidos y hay business americanos allí a todo lo que da, y Cristiano Ronaldo juega allí y qué sé yo qué, pero desde el punto de vista de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad, porque yo escucho algunos pocos magas aquí, no voy a decir lo que le dicen Luisito y Jonathan a los magas, no nos dejan, diciendo, pero ese es un régimen anti-mujeres, anti-comunidad LGBT, y yo, y el de Arabia Saudita, si ese es el estándar, que sería, pues Estados Unidos ahora se convierte en el policía moral del mundo, pues entonces tendrían que ir a invadir a Arabia Saudita. Pero ni tan siquiera lo traen por eso, ellos lo traen para tratar de invalidar cualquier argumento, porque es que si fuese por eso, pues la bomba sería justificada allí en Washington DC, déjame, o sea, ellos lo hacen por esas contradicciones que como bien dice, pues nosotros desde la seriedad es importante reseñarlo. Estados Unidos no tiene ningún interés en establecer ninguna vara moral sobre ningún asunto, y hoy en día menos con la persona a quien tienen de presidente, que como bien decía Ivonne, que utiliza la Constitución como sugerencia. Sí. Eso me encantó porque es como una consulta, una referencia. Un footnote. Esa me gusta. ¿Cuánto nos queda? Un minuto, bueno, pues un minuto nos vamos a pasar al próximo tema. Bueno, en resumen, yo no estoy diciendo, yo creo que, y se lo dijo una amiga que estábamos texteándonos, no creo que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero sí estamos cerca de una recesión mundial. Sí. Eso sí yo creo que es posible, porque ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los expertos que uno lee, piensa que esto se va a acabar en 2 semanas. No. Y si el propio Donald Trump dijo que esto iba a tomar 4 o 5 semanas, y presumo que estaba siendo conservador en el sentido de no asustar demasiado al pueblo norteamericano, pues podemos estar hablando de 2 o 3 meses. Mira lo que lleva la de Ucrania, y mira lo que le tomó a Netanyahu liquidar a gran parte de la población en Gaza. Y ahora te digo yo, comparar el poderío militar de Hamas con el poderío militar de Irán y la población de Gaza con la población de Irán, pues estamos hablando, aquello tomó 3 años y básicamente un genocidio, y yo no creo que la humanidad aguanta, le va a permitir a Estados Unidos, yo no creo que la humanidad le va a permitir a Estados Unidos. Pero las repercusiones de esta guerra van a rebasar los 2 o 3 meses. 2 o 3 meses es porque van a ser económicas totalmente. Sí, esto va a durar muchos años. Bueno, son las 5:22. Cuando regresemos luego de la pausa, la segunda cumbre estadista sin proyecto de ley, esfuerzo serio o turisteo con fondos públicos. Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:27 de la tarde. Bueno, pues estamos, yo no sé si la cumbre estadista duraba 2 días, duraba 3 días, pero sé que fue ayer. Hoy estaban en reuniones alegadamente por el Congreso, presumo que cogiendo tours. Eso es lo más chévere. Yo como comisionado residente lo hice cuando llegué para conocer bien todas las historias y todos los...
y todos los pasillos. Ya yo le dediqué tiempo ayer, ya yo le dediqué tiempo hoy, antes que ustedes llegaran, así que los micrófonos son de ustedes. Este es el tema de Emma, hay que Dale, dejarla. La estadista residente. Bueno, ¿verdad? Yo no creo que el debate deba ser si se debe ir a hablar sobre el tema de la estadidad, porque pues la administración es estadista y pues lleva reclamo de lo que ganó el plebiscito, ¿verdad? Eso yo no creo que esté en discusión. A mí sí lo que me sigue preocupando siempre con todo este tipo de estrategia es realmente el resultado. O sea, ahora mismo el Congreso está con el caos de la guerra. ¿Quién realmente recibió todo el grupo? Uno se hace todos esos cuestionamientos, la parte de los fondos públicos, todo eso yo lo puedo entender en la discusión pública. Sin embargo, me reitero en que como estadista, llevar la conversación al Congreso, que entiendo que son los que tienen que atender el asunto, no está de más. Yo sí pienso que hay que ir a unos congresistas en específicos que sean los que ya han expresado ese interés en la estadía en Puerto Rico, no decir vámonos de tour, sino por ejemplo un Richie Torres, un Nelly Pou, una Nelly Pou, Gallego. O sea, creo que unas visitas coordinadas sí tendrían sentido en esa parte. Entonces, dejando al lado la parte de la visita, me preocupó mucho más el comentario de la gobernadora en cuanto a que no importa si es después de Canadá o Groenlandia, fue lo que comentó. Sí, lo comentó. Porque ahí es que entonces los estadistas nos empezamos a cuestionar realmente el compromiso de la administración con la estadidad, realmente el compromiso del PNP con la estadidad, porque de mi parte yo creo que la estadidad es un asunto más de estructura política y económica que otra cosa. Entonces no veo a un gobierno alegadamente estadista desarrollando ese tipo de concepto. Por decir un ejemplo, mi abuelo fundó el PNP en Morovis. Si él estuviera vivo, no sé cuál sería la reacción de él al ver el PNP de hoy en día. Y me pregunto, cuando más se ha hablado del tema de la relevancia de Estados Unidos, de Puerto Rico en la discusión con Estados Unidos en cuanto a la guerra, en cuanto a cómo nos han bypaseado con el interés en Venezuela, Canadá y Groenlandia, es cuando precisamente el Partido Nuevo Progresista debería invertir en sus recursos para revisitar cuál realmente va a ser la propuesta de la estadidad en Puerto Rico para Estados Unidos. O sea, veo un partido reaccionando, haciendo tour, haciendo visitas que quizás realmente no tienen un propósito específico, y pues me preocupa mucho cuánto eso daña la imagen de la estadidad, porque pues termina siendo un punto de burla, por decirlo así. Esto es algo que ya en mi libro yo lo señalaba, porque yo terminé el libro en el verano pasado, y ya en aquel momento, yo digo en el capítulo 2, que era el primer gobernadora estadista que en su primer año, en aquel momento eran sus primeros 6 meses, ya en su primer año y 2 meses, no hacía ni una sola propuesta, ni en Puerto Rico ni en Washington, sobre el tema del estatus o la estadidad. Tú vas a todo. Pedro Rosselló, en su primer término, ya había hecho el plebiscito criollo de 1993. Después, en su segundo término, ya estaba impulsando el proyecto Yo, en su primer año, o sea, el primer año y el segundo término. Luis Fortuño, en su primer año, ya estaba trabajando el proyecto de estatus de Pierluisi, que eventualmente se llegó a aprobar en el FLOAR, murió en el... Y el plebiscito acá. Y entonces, después de eso, hizo el plebiscito acá. Ricky Rosselló, en su primer año, hizo el embeleco o lo que fuera, pero hizo el plebiscito de aquel verano, que todo el mundo boicoteó, pero hizo eso. Pedro Pierluisi, en su primer año, presentó legislación para poner en vigor el alegado mandato que terminó en el proyecto de Nidia y Jennifer. Exacto, el acuerdo. Pero aquí llevamos 14 meses, la segunda cumbre estadista. Yo decía en broma y en serio, si van a ver un congresista y el congresista le dice, yes, tell me what bill I have to support. Exacto. No hay un bill. No hay ni tan siquiera una medida presentada. Mira, Jennifer, ni cuando fue comisionada presidente pudo mover. ¿Cuántos votos republicanos movió estando allí? En el proyecto de Nidia, estoy de memoria, en el proyecto de Nidia y Jennifer, solamente 14 republicanos, de los cuales como 6 o 7 se retiraban ese diciembre. O sea, no volvían al próximo Congreso. ¿Y Westerman dónde estaba parado? Westerman, no. Yo en ese capítulo 2, el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales, desde el proyecto Young hasta ahora, cada día es más fuerte en contra de cualquier proyecto de estadidad. Sí, más fuerte, no menos fuerte. Totalmente. Bueno, lo quitaron de la plataforma. Mira, y yo quisiera saber, esta cumbre se dio el año pasado. ¿Qué hicieron?
¿Cuáles son los logros de esta cumbre el año pasado? Porque me va un poco a dejar saber cuáles van a ser los logros en este próximo año. 0. Ciertamente ella está bien consciente de sus números, que de hecho circulamos una encuesta de los números de Jennifer. Sí, yo la discutí aquí. Oye, ella está muy clara. Lo único que les queda, que lo sabe todo el país, lo sabe ella, es el tema de la estadidad. En este momento ya tiene que reagrupar, volver a tratar de reagrupar a su gente detrás del tema de la estadidad. Pero como ya empezaron las primarias y ya en el PNP, pues obviamente en la medida en que ya hace ese movimiento que vemos, los anuncios de página completa, que yo dije, ¿qué hará hace el Senado? Y Tomás Rivera Chats con Pierluisi anunciándose en página completa, es evidente que la carrera primarista ha comenzado y ella necesita esto porque no tiene ningún otro tema sobre el cual puede construir su campaña primarista. Pero si yo fuera estadista, que no lo soy obviamente, me estaría haciendo esa misma pregunta, ¿ok? Sí. ¿Cuál es el resultado de estas cumbres? Pero nadie lo pregunta. Yo no he escuchado a nadie preguntar cuál es el resultado de la cumbre. Es que yo creo que a nadie, ni a los estadistas, les importa ahora mismo esta cumbre, de los estadistas de la calle, obviamente. Sí. Y yo creo que van a presentar un proyecto dentro de 1 o 2 semanas. El Congreso primero ya es año de elecciones. O sea, yo he estado en todos estos procesos del proyecto John para acá. Para que un proyecto logre aprobarse en el floor, tú lo tienes que el Congreso dura 2 años nada más. Tú tienes que empezar desde el primer día en el Congreso a mover proyectos de ley para ver si finalmente lo logras sacar de la comisión y después lo logras llevar al floor. Pretender que algo que se vaya a presentar ahora con 10, 15 o 20 coauspiciadores, de los cuales quizás 1 o 2 son republicanos, yo creo que ya los estadistas saben que eso no va a producir nada. Sí. Yo creo que debemos traer de vuelta la vergüenza, porque es que yo no me explico con qué cara de lechuga se van 250 funcionarios públicos a Washington DC a hacer qué. AFAF fue quien estuvo encargado de preparar ese itinerario, ¿no? Hizo una agencia movilizada a hacer ¿qué? A que esta gente vaya ya a tener una reunión de su fan club, porque eso es lo que parece. Y cuando los fan clubs se reúnen, ¿sabes qué hacen? Se costean su fiestecita ellos mismos. Pero aquí van con el dinero del pueblo para... Yo no estoy tan clara que esto sea parte de una estrategia de la campaña primarista. Yo creo que la gobernadora está muy satisfecha con su vida y su gobernanza de reality show, y con irse y ponerse el suit bonito y el trajecito del diseñador y agitarle la mano a quien sea. Oye, el selfie daba pena, parecía que yo me encontré a Chayanne en la calle y le pedía una foto. O sea, hay que sentir vergüenza, de verdad, y eso son cosas que están en su control. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué está? Lo que no está pasando en el país. Aquí hay crisis de agua potable y de tantas otras cosas que ellos han insistido en negarlo. La crisis que tiene interna con su propio funcionario, Ciari, lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico con la presidenta Zaira Jordán Conde. O sea, que ya varios líderes del PNP están empezando a no respaldarla. Aquí hay un sal para afuera, y ella dijo, pues sí, para afuera que yo me voy, agarró su cosa y se fue. Lo que tú acabas de decir, Alondra, yo lo he dicho en otro contexto, pero ahora se los traigo a ustedes. Los que estamos aquí entendemos que la gobernadora está en una situación prácticamente de crisis política. Ella lo ha internalizado. O sea, te lo puede decir alguien que cuando fue gobernador vio encuestas que estaba fatal. Y yo sabía que tenía que tomar unas decisiones y hacer unas cosas. Yo no... Digo, en uno de mis libros, y en los otros días estuve en una charla con estudiantes, el día antes de las elecciones del 2008, yo reuní al equipo más cercano mío de campaña. Don Miguel, que en paz descanse, Juanita Colombani, Carlos Pepe, Irving Facio. Y entonces, a cenar el día antes de la elección y todo. ¿Y por qué tú nos estás citando aquí? Digo, bueno, porque todos los que estamos aquí queremos ganar mañana, pero sabemos que vamos a perder. Y yo quiero darle las gracias por haber estado conmigo. Yo sabía, ¿entiendes? Entonces mi pregunta es, ¿ella lo ha internalizado o ella está en negación? Yo creo que esta negación está bloqueada porque hay mucha gente que maneja las crisis así cuando no saben cómo meterle mano. Está asustada, no sabe cómo bregar y está buscando todas las excusas para enajenarse. Porque alguien también parece que le dijo antes de las elecciones, no te preocupes que yo gobierno el país, tú vete por ahí a farandulear. Le está haciendo un daño terrible a la estadidad. Sí.
Bueno, son las 5:37. Cuando regresemos, volvemos a temas de política norteamericana. Digo, si queremos seguir con este tema, no tengo problema. Pero ayer hubo una primaria importante en Texas. No solamente importante por el estado de Texas como tal, sino pues porque requiere unos análisis de lo que empezamos a hablar. O sea, qué está pasando en la política norteamericana, lo que tiene un efecto sobre nosotros y sobre la humanidad, como lo acabamos de discutir hace un rato en términos de lo que está sucediendo en el Mediano Oriente. Son las 5:38, regreso con el panel 3 y contando luego de la pausa. Quédate en Sin. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Los que me estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:43. Es miércoles y si es miércoles, aquí estoy en el último segmento del panel 3 y contando. Bueno, ayer hubo primarias en varios lugares en Estados Unidos, en las primeras primarias, camino a las elecciones de medio término de noviembre, pero desde el punto de vista del interés a nivel de todos los Estados Unidos, los ojos estaban puestos en las contiendas primaristas para senador en el estado de Texas. Los que no sigan la política norteamericana, más republicano que Texas, difícil de encontrar. Como cuestión de hecho, los demócratas no ganan un cargo a nivel del estado completo, o sea, gobernador, senador o estos puestos allá de attorney general que son electos, no ganan, creo que desde 1992 ni un solo puesto a ese nivel. Pero, número uno, pues con toda esta ola que se está dando de elecciones locales que siempre ganaban los republicanos y que han ganado demócratas, y una contienda primarista en los dos partidos, en el caso del Partido Republicano, un incumbente que tenía un reto bien fuerte de la extrema más de derecha, y el incumbente es bastante de derecha. Y en el caso de los demócratas, que tengo que admitirlo, que yo no lo había seguido y no sabía ni quién era James Talarico hasta que lo censuraron cuando fue al programa de Colbert y no dejaron que pasara la transmisión, corriendo contra una afroamericana congresista del área de Dallas. ¿Cuál es el apellido? El nombre de Crockett, se me olvidó ahora el nombre. Jasmine Crockett. Esa fue una primaria que empezó a llamar la atención porque yo vi muchas encuestas de esas genéricas que por primera vez ponían como que alguno de los dos, pero especialmente Talarico, le podía ganar a alguno de los dos en el lado demócrata. Para resumir, ganó Talarico, ganó bastante cómodo, los datos que estoy mirando aquí, 52.4% a 46.2%. Allí hay segunda ronda, para los que dicen que la segunda ronda es una cosa antidemocrática. En Texas hay segunda ronda. Y en el lado republicano, pues no lograron ninguno de los dos sacar más de 50%. El senador ganó, pero 41.9 a 40.7. Quiere decir que van a una segunda. Había un tercer candidato que sacó 13%. Van a una segunda ronda en mayo. Otro dato interesante, aunque no lo he podido validar según fueron llegando los números más adelante, pero por lo menos hasta anoche habían votado más demócratas en la primaria demócrata que en la primaria republicana, lo que no ocurría desde 1992. Así que yo no estoy diciendo que los demócratas van a ganar el Senado en Texas, pero que Texas sea disputable para los republicanos son malas noticias para los republicanos. Primero, se van a gastar millones de dólares en la primaria esa de mayo, mientras Talarico va a levantar dinero para la elección. O sea, no tiene que... En segundo lugar, el Partido Republicano como tal va a tener que meterle dinero a Texas, que en otras circunstancias se lo metía a otros lugares donde sí pueden ellos tratar de ganar un escaño que sea senatorial. Y tercero, que es lo último que ha pasado hoy, Donald Trump se negó a endosar a nadie y ya hoy puso un tuit de esos bien locos de él con mayúsculas de que él va a endosar a alguien, pero no acaba de decir a quién endosa. Así que trate de resumir lo que sucedió. Vamos a darle el turno de privilegio. Ahorita era porque era la estadista residente, ahora porque es la representante del Partido Demócrata. No, y en el post de Trump, él dijo que cuando fuera a endosar a alguien y lo anunciara, le iba a pedir al otro que se retirara.
porque tienen que unir fuerzas contra... Era uno de Sí, esos posts tan largos que no lo leí sí, completo. Él está como que él se desató, dijo, espérate, este muchacho promete. Mira, es bien interesante lo que está pasando. Nosotros estamos bien entusiasmados. Ciertamente esto está marcando cómo va cambiando la discusión de camino a los midterms en noviembre, porque en efecto Texas es republicano, pero Texas está cambiando muchísimo. Las ciudades grandes, las ciudades urbanas son demócratas, entonces los suburbios se están moviendo mucho a lo independiente. Y ciertamente hay una gran cantidad de jóvenes profesionales y electores latinos que se están moviendo a Texas. Así que yo creo que hay que mirarlo. Entonces, en cuanto al perfil de James, es bien interesante. Para mí representa el mejor experimento de los últimos meses en la política. Un maestro de escuela pública, seminarista cristiano, estudiante de teología de Harvard, es representante estatal desde los 28 años. O sea, actualmente tiene 36, y es una de estos unicornios, como podemos mencionar, que es justamente lo que necesita el Partido Demócrata hoy en día, ¿verdad? Esa es mi perspectiva, porque tenemos una persona que está estableciendo con toda la seguridad del mundo que el asunto no es de izquierda y de derecha, sino de los grandes intereses y cómo hay que ayudar al sector obrero, al sector trabajador. Y lo más bello, ¿verdad? Lo más que a mí me asombra en cuanto a obviamente soy fanática de él, es cómo él está usando ese cristianismo progresista, esa fe cristiana para argumentar las posturas antiinmigrantes y discriminatorias de Trump. O sea, él tiene un arte para desnudar por completo ese discurso del nacionalismo cristiano que es increíble. Así que lo otro es, demuestra cómo las personas están cambiando a una política más inclusiva y más de tolerancia, porque la candidata que perdió tenía un poco de tradición de ser bien confrontacional y ser bien outspoken contra Trump. Así que son diferentes cosas que que podemos profundizar en cuanto a lo que representa este triunfo para el Partido Demócrata totalmente. O sea, esto está marcando cómo Texas está cogiendo un giro fundamental y protagónico en las elecciones del midterm. Tengo entendido que ganó el voto hispano en la primaria de ayer. Sí, y de hecho fue la campaña primarista más cara. Estaba leyendo, creo que costó como 110 millones. Sí. O sea que esto definitivamente Texas está marcando el rumbo de los midterms. Oye, qué chévere, porque estratégicamente han logrado identificar un candidato que pueda reapoderarse de ese discurso que ha estado ocupando los sectores más religiosos, de base religiosa, para demostrar que eso no tiene que estar reñido con unos principios y unos derechos. Pero aquí es que tienes el gigante, tienes el bastión republicano. Y cuando los demócratas ven que ese gigante republicano invencible de repente comenzó a sangrar, o que viste el muro y ves la primera grieta por primera vez, pues eso llena de esperanzas a cualquiera. Y no es que vayamos a convertir de repente a Texas en un estado demócrata, pero ves la debilidad y dices, esto es doable. Esto lo podemos lograr. Así que esto llena obviamente de muchas esperanzas. Nuevamente son pequeñas wins que tiene el Partido Demócrata, pero que son determinantes en estos midterms y para la próxima elección del 2028. Totalmente. Sí, yo he seguido la campaña de Talarico y coincido, es para mí quizás lo más refrescante después de la demanda de lo que ha salido de las contiendas electorales de los Estados Unidos. Paréntesis que se me olvida, hoy vi un post, una nota, que el mes de enero y febrero son los meses de menos crímenes en la ciudad de Nueva York bajo Mandani. Cuando decían que lo que él venía a traer era el desorden. Sí, el desorden. Una persona que lo estaba manejando muy bien, pero su campaña fue refrescante. Yo creo que Talarico lo hizo, se sentó, tiene un video genial hablando con undecided voters y le hacían preguntas y él las contestaba desde un espacio de mucha humildad y mucho amor por el prójimo. Y como decía Ivonne, a mí me parece alentador que hayan personas cristianas acaparando la política, porque es que, ¿verdad? Parecería que el cristianismo en los Estados Unidos es
consistente con la agenda MAGA y la republicana. Sin embargo, eso hay que mirarlo en un contraste muy grande con la contienda republicana. Los republicanos ahora se van a una segunda vuelta. Habían personas que entendían que quizás no pasaba porque Paxton es una figura tan controversial y terrible. Era como, no, se queda el incumbente y no, van una segunda vuelta, y lo que representa Paxton es casi lo opuesto a lo que ha planteado Talarico, así que no es tanto como que hay un cambio en Texas. Yo creo que lo que ha habido es un resurgir de esa, no quiero decir base, porque las bases siempre se mantienen bien vivas, pero de esas personas demócratas que quizás en los pasados años decían, pues mira, no me voy a involucrar en las elecciones, whatever. Ahora no, ahora están saliendo. Porque Paxton... Pero también escuché que salieron muchos jóvenes a votar. Sí. Así que Paxton, o sea, definitivamente una como decía Ivonne, una esperanza, pero a mí la contienda republicana, o sea, lo que representa Paxton y Steve Bannon así lo ha dicho, él representa el corazón de los MAGA. Fue una persona que estuvo allí en enero 6 alentando a las personas que después interrumpieron en el Capitolio. Es una persona que a son de demanda ha tratado de imponer las posturas MAGA, ha demandado corporaciones... También ha demandado corporaciones por enviar píldoras abortivas supuestamente a Texas. Ha demandado fondos que buscan subvencionar defensa para inmigrantes. Ha intentado investigar grupos antifascistas, utilizar el poder del Estado para investigar grupos antifascistas y que hablan y tienen discursos sobre el neonazismo o en contra del neonazismo. Así que una persona bien cuestionable, y los republicanos en Texas, se parecería ser... Sacó 40.7%. Aquí la clave es el tercero, que era Hunt, que sacó 13.5%. Exacto. Que creo que es congresista también. Pues la clave será hacia dónde van a caer eso. Y como dije ahorita, se anticipa una primaria extremadamente costosa, porque Texas es un estado gigantesco y debe tener varios mercados de televisión. O sea, por la experiencia que sé, pues tú sabes, tú tienes anunciarte en Houston, no necesariamente en la misma estación que te anuncias en Dallas, no es la misma estación que le llegas al norte en los suburbios, así que va a ser una contienda más que interesante. Bueno, son las 4:55, pero antes de despedirnos, nosotros tenemos aquí una autora que tiene presentación de libro la semana que viene, así que Ivonne, mira, el martes de tu nuevo bebé. Mi nuevo bebé. El próximo martes 10 de marzo voy a estar haciendo el lanzamiento oficial del cuento infantil y manual Nara y las Guardianas de la Luz, que es un libro ilustrado que aborda el cáncer. No tan solo el cáncer pediátrico, desde una narrativa simbólica, sensible, esperanzadora. Es un libro que sirve de acompañamiento para las familias que han sido impactadas por el cáncer y que tienen pequeños y que no saben cómo tocar el tema. Puede ser un niño o niña que tenga cáncer o algún familiar cercano, abuelita, mamá, papá, hermano, pero tiene un manual. La peculiaridad de este libro, que ayuda a las madres y padres junto con los profesionales de salud, trabajadores sociales y psicólogos, para prepararse, no tan solo emocionalmente. ¿Cómo te vas a preparar emocionalmente antes de abordar el tema del cáncer con tu pequeño? ¿Qué información necesitas a partir de saber quién es el que tiene el diagnóstico? ¿Es el pequeño, la pequeña o es alguien en el entorno familiar? ¿Cómo hablarle a los pequeños por edades de 3 a 5 años, de 6 a 9? ¿Cómo contestar preguntas difíciles? ¿Por qué da el cáncer? ¿Se pega? ¿Se va a morir? ¿Por qué se le cae el pelo? Que son temas muy incómodos que no quisiéramos tocar, pero son muy necesarios tocar. Así que este libro es de acompañamiento. Estamos invitando próximo martes a las 10 el próximo martes 10 a las 3 de la tarde en la Universidad Albizu del Viejo San Juan. Y el libro ya está disponible. El libro está disponible por ahora en Amazon. Va a estar disponible allí en las presentaciones y estará más adelante en Casa Norberto. Bueno, pues éxito. Gracias. Y con eso nosotros nos despedimos. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a eso de las 3:55, 4 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, el Front Office con Jesús Cruz Arce. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.